vive con fe esta tarde creyendo que Dios traerá milagros, que es una tarde ya, una noche de milagros, y yo creo que Dios hará milagros en medio de las crisis, y que las crisis son oportunidades para ver milagros de parte de Dios. Antes de soltar aquellas palabras que Dios puso de milagros en nuestro corazón, yo sé que estoy hablando, nos están escuchando muchas personas que quizás es la primera vez que nos sintonizan y no están de pronto muy familiarizadas con alguna de la terminología que usamos dentro de las iglesias cristianas, así que quiero llevarles a una enseñanza previa antes de estas palabras de sanidad y por qué podemos recibir sanidad a través de la radio, por qué nosotros podemos recibir una palabra de liberación, de salvación y de bendición a través de la radio. Y quiero explicarles primeramente qué es un milagro. Un milagro es una intervención sobrenatural, divina, a una situación natural que no tiene salida. Y yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que la especialidad de Dios son los milagros. Dios es un Dios de milagros, y las crisis en cualquier área de nuestra vida es una excelente oportunidad para ver milagros de Dios a nuestro favor. Yo quiero que ahí donde está, usted conmigo repita: yo creo en milagros. Quiero que usted diga conmigo: yo creo en milagros. Yo creo en milagros. San Juan capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia, son palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, está diciendo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús estaba diciendo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y nosotros hemos creído en las obras que hizo Jesús en la tierra, y Jesús nos dijo: si ustedes creen en las obras que yo hice, ustedes también las hará. Y dice: y aún mayores hará. Yo creo que nosotros podemos hacer los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y aún mayores. Jesús estaba diciendo que Él haría, que nosotros haríamos, las obras que Él también hizo. Pero para hacer estas obras necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, al igual que Jesús necesitó la ayuda del Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor es la unción, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿A dónde va el poder de Dios? A donde es enviado, a donde es recibido, a donde es predicado, por medio de una palabra de salvación, de sanidad, de liberación. Ahora, para que el poder de Dios se manifieste haciendo milagros, lo único que Dios necesita en esta tarde es un punto de contacto. Y antes de soltar esas palabras que Dios ya puso en nuestros corazones junto con mi esposa, quiero que escuche estas 3 historias rápidamente. Son 3 historias de la Biblia. La primera, una mujer que hacía 12 años padecía flujo de sangre. Dice la Biblia que había gastado todo en médicos y no mejoraba, antes le iba peor. Esta mujer comenzó a decir: si tan solamente tocar el manto de Jesús, yo seré sana. Y así fue. Ella tocó el manto de Jesús y recibió sanidad. El manto de Jesús se convirtió para esta mujer en el punto de contacto. Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. La palabra salvado es una palabra griega que significa soso, que significa salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. El punto de contacto de fe para esta mujer que llevaba una enfermedad de 12 años fue el manto de Jesús. Hay un centurión romano que dice la Biblia que tenía a su siervo enfermo, y le envía unos ancianos a Jesús y le dicen a Jesús, esos ancianos: miren, ese centurión romano nos ayudó a edificar una sinagoga, es digno que le hagas este milagro. Jesús dice: yo iré y le sanaré. Y mientras Jesús iba a sanar al siervo del centurión, el centurión le manda una razón a Jesús y le dice: no tienes que venir a mi casa, porque no soy digno que entre bajo mi techo. Y el centurión dice: Jesús, solamente tú tienes que enviar la palabra y mi siervo sanará. Lo que el centurión romano estaba diciendo: Jesús, yo no necesito que tú vengas hasta mi casa e impongas la mano sobre mi siervo. Lo único que yo necesito es un punto de contacto. Envía la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. La Biblia dice que ni aún en Israel Jesús halló tanta fe como en este centurión. La Biblia dice que él envió su palabra y nos sanó. Y la tercera historia es la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo
tenía un ministerio tan tremendo, sanando y liberando y enseñando la palabra de Dios, que llegó un momento en que él no podía ir a tantos lugares a predicar y sanar a la gente. Así que la gente se llevaba pedazos de su ropa, de sus paños, los que él usaba, dice la Biblia, de sus delantales. Y donde ponían estos delantales, estos retazos de tela, ¿verdad? O de parte de las vestiduras de Pablo, donde lo ponían sobre los enfermos eran sanos, sobre los endemoniados eran libres. Esos pedazos de tela eran un punto de contacto, porque estaban impregnados del poder del Espíritu Santo que estaban sobre el apóstol Pablo. Quiero decirle a nuestros oyentes en esta noche ya, en estos momentos, este programa radial, Vive con Fe, se convierte en un punto de contacto donde muchos de ustedes recibirán una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de fe, de esperanza, de paz y de salvación. Esta mañana a las 8:21 de la mañana, por ahora no contesto llamadas porque hasta ahora estoy preparándome, estoy en mi tiempo con Dios. Vi que me habían estado llamando insistentemente y contesté la llamada. Era una persona de la iglesia que me dice: pastor, he estado escuchando los programas. Yo quiero decirle que hace 2 días mi mamá tuvo un derrame cerebral. Yo quiero decirle que mi mamá está en estos momentos en unidad de cuidados intensivos. Pero yo creo la palabra que usted dio ayer, que Jesús está con nosotros en medio de las tormentas. Y yo le dije: yo quiero hacer una oración por tu mamá. Y en este momento a las 8:21, estoy hablando de hoy. Hoy es Viernes de Milagros. Hice una corta oración y yo envié una palabra de sanidad. Y luego entré en mi tiempo con Dios y me olvidé de la oración que hice en la mañana. 2:30 de la tarde, estoy viendo que me comienzan a llamar otra vez. No alcanzo a contestar y veo el mensaje de texto. Era la misma persona y me dice: pastor, los médicos están asustados porque mi mamá comenzó a reaccionar. Ya había quedado en coma, estaba en unidad de cuidados intensivos y comenzó a recuperarse sobrenaturalmente. Amados, yo creo en milagros. Yo creo que Dios tiene una palabra de sanidad para ti en esta tarde. Dios puso tantas palabras de sanidad en mi corazón esta tarde. Y hay personas que me están oyendo ahorita. Dios me decía que hay personas con lupus que están escuchando este programa radial. Hay personas con cáncer, con hemorragias, con tuberculosis, con fibrosis, con asma. Hay personas que me están escuchando con problemas hormonales, con ciclos irregulares. Yo vi personas con lesiones en su espalda. Yo vi, no sé qué enfermedad tiene que ver esto, pero Dios me hablaba de las papilas gustativas de alguien. Y Dios está haciendo milagros en esta hora. Así como Jesús le envió una palabra de sanidad al centurión romano, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada enfermedad que he nombrado, o quizás no nombré la enfermedad que estás padeciendo, yo quiero que ahí donde estás, si tú crees que este programa radial es un punto de contacto de fe, donde el poder de Dios va a atravesar las ondas radiales, llegará a tu cuerpo y traerá sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero que tú pongas la mano en la parte de tu cuerpo donde tienes la enfermedad. Y yo voy a orar con mi esposa ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me pongo de acuerdo con mi esposa en este programa radial. Tu palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tu palabra dice: Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de su ruina. Tu palabra dice que tú eres el que perdonas todas nuestras iniquidades y el que sanas todas nuestras dolencias. Tu palabra dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Cada persona que está oyendo este programa radial y que cree que este programa es un punto de contacto de fe, yo envío palabra de sanidad. Yo reprendo toda enfermedad de tu cuerpo y ordeno que se va fuera ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo está viniendo una unción de liberación. Toda brujería, toda hechicería que hicieron en tu contra se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios demostraba que hay ataduras emocionales que han venido a destruir matrimonios. Hay unas terceras personas que intentaron entrar a tu matrimonio y a crear ataduras emocionales, y yo declaro que eso se rompe ahora, que es cortado en el nombre de Jesús. Dios me dijo que este programa radial sería una palabra de fe que salvaría matrimonios a esta misma hora. Dios hace volver el corazón de tu esposo. Dios hace volver el corazón de tu esposa. Dios se va a revelar de una manera personal en tu hogar. Tus hijos no serán más esclavos del alcoholismo, no serán más esclavos de las drogas. La sangre de Cristo rompe todo vicio. Ningún vicio tiene más poder que la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, yo declaro que hay milagros de provisión ahora. Escúcheme, la iglesia, ministerio de misiones y las personas que me oyen, que han sembrado para la obra de Dios, que
que han sembrado para el reino de Dios. Ustedes tienen que ser las personas más tranquilas en el área económica, porque ustedes tienen un depósito a su favor, me dijo Dios esta mañana. Ustedes tienen de dónde retirar. Ustedes no han hecho tesoros en la tierra, ustedes han hecho tesoros en el cielo, como dice la Biblia. Y si han sembrado, cosecharán en medio de las crisis. Nada les hará falta, habrá más que suficiente. Yo declaro que habrán ideas creativas para ser productivos en medio de la crisis desde sus casas. Yo declaro que las crisis serán la oportunidad que estabas esperando para iniciar tu propio negocio, para ser productivo desde casa. Esta crisis se convertirá en la oportunidad que necesitabas para dar el paso a la independencia financiera, en el nombre poderoso de Jesús. También hay personas con parálisis en su cuerpo y en el nombre de Jesús toda parálisis se seca ahora, se detiene. Hay temor, hay mucho temor ahorita afuera. Tú sales y hay mucho temor, la gente teme cualquier cosa, y en el nombre de Jesús, ese espíritu que viene a oprimirte, a traer temor, a traer susto repentino, muerte repentina, que quiere oprimirte, encerrarte, amarrarte, que pone lazo, dice la Biblia, ahora mismo se suelta en el nombre poderoso de Jesús. Todo el lazo, todo lo que te ataba, todo lo que te impedía surgir, levantarte, sacar la cabeza, ahora mismo se seca en el nombre de Jesús y eres libre. El temor no se apodera de ti, eres libre para soñar, para levantarte, para conquistar en el nombre poderoso de Jesús. Todo problema facial ahora mismo, mi esposo hablaba de lupus, problemas en la piel, alergias, infecciones, en el nombre poderoso de Jesús se seca. Hay una palabra que Dios me dio y es para aquellos que han servido en la casa de Dios, no solo en el ministerio de misiones, sino en otras iglesias, que han sido fieles por mucho tiempo, estuvieron sirviendo servicio tras servicio, y de pronto no se dieron cuenta, o de pronto decían, ¿cuándo llegará mi recompensa? Pero ese es el tiempo. Tú vas a ver que aunque allá afuera falte, en ti va a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Dice que Él va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, y ese es el tiempo donde la diferencia va a ser tan marcada, porque tu servicio a Dios no es en vano. Nadie alumbra el altar en balde, y en el nombre poderoso de Jesús, prepárate para ver el resultado, prepárate para ver la diferencia, prepárate para ver la luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Puedes levantar tu mano y ¿dónde estás? Yo declaro que en el nombre de Jesús todo espíritu de temor se va. Yo sé que hay las noticias y las estadísticas todos los días quizás no son alentadoras. Por eso yo les he estado recordando que por favor, la primera voz que tú necesitas oír en la mañana es la voz de Dios. Aparta 15 minutos para orar, para adorar, para leer la Biblia y para escuchar lo que Dios te quiere decir. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la voz que tú decidas oír en la mañana será la que va a durar durante el resto del día. Yo reprendo todo espíritu de temor, de ansiedad, de pánico, de tristeza. Tú no estás solo, Dios está contigo. Ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Venía a mi corazón, amor, una palabra para los pastores, ¿no? Para los pastores de nuestra frontera, de nuestra frontera. Yo sé que hay pastores que nos han estado escuchando, y hay miembros de otras congregaciones que quizás no han tenido la posibilidad de congregarse y de oír una palabra. Dios me dice que les diga que estén tranquilos, que estén en reposo. Ustedes no le están sirviendo al hombre, ustedes le están sirviendo a Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La crisis va a pasar y sus templos se volverán a abrir. Ustedes volverán a predicar la palabra. Dios les entregará terrenos para que ustedes edifiquen. Ustedes pasarán de ser arrendatarios a propietarios. Dios moverá el corazón de personas para ayudarle a construir sus iglesias. Le estoy hablando a personas que han tenido proyectos engavetados. Yo quiero que tú creas que Dios proveerá para esos proyectos aún en medio de la crisis, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Creemos que cada palabra que ha sido enviada, Dios la acelera. Esta palabra es acelerada en este tiempo. Prepárate para que esto te golpee esta semana, en el nombre poderoso de Jesús. Listo, quiero entrar a la predicación de la palabra. Yo quisiera que nos enviaran sus testimonios. Vamos a darles un número de WhatsApp. Nos gustaría que nos enviaran sus testimonios, así como ese testimonio que recibimos hoy de una persona que estaba en unidad de cuidados intensivos y fue levantada. Me decía, los médicos están asustados, y honramos a los médicos. Mire, quiero aprovechar para esto, los que nos escuchan en las naciones y aquí en la frontera. Yo le doy gracias a Dios que nada Dios lo hace por coincidencia. Dios puso en nuestro departamento y en nuestra ciudad gobernantes
que su carrera es la medicina. Y yo creo que no en vano Dios nos puso en Amazonas un gobernador y un alcalde que son médicos. Yo quiero bendecir los esfuerzos que han hecho la gobernación, la alcaldía, todos los entes territoriales, las fuerzas militares, los médicos, las enfermeras. Yo quiero que sepan que la iglesia cristiana está orando por ustedes, que Dios les dé sabiduría para que tomen las mejores decisiones. Nosotros también hemos salido a hacer obra social, a hacer obra humanitaria, a apoyar desde la iglesia, a poner ese grano de arena para bendecir familias que son vulnerables en medio de la crisis, que son independientes, que no tienen ingresos, pero valoramos el esfuerzo que está haciendo desde el presidente de esta nación y todos los rincones. Bendecimos también el Perú, el Brasil, donde nos oyen, y le pedimos que Dios les dé sabiduría a sus gobernantes para que tomen las mejores decisiones en medio de esta pandemia que azota al mundo. Pero yo quiero traer las buenas noticias. Yo quiero decirles que el mejor reporte es el reporte de la palabra de Dios. Así que quiero entrar de lleno con la prédica, y yo he titulado esta prédica Milagros en medio de las crisis. ¿Cuántos de los que están escuchando creen que Dios hará milagros en medio de las crisis? Aunque no pueda escucharlos allá, yo quiero que usted diga amén. Yo quiero que usted diga, yo creo que Dios hará milagro en medio de las crisis. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que usaron la crisis como una oportunidad para recibir milagro en sus vidas. Quiero leerles rápidamente 3 historias. La primera es la viuda de Sarepta, una historia muy conocida. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, si usted tiene su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16, dice la escritura: levántate, le dice Dios al profeta Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. La primera palabra que alguien necesita, ¿saben? El profeta, cuando Dios le dice, cuando se seca el arroyo de Senaquerib y Dios le enviaba cuervos con pan y carne al profeta, y Dios le dice, ahora te va a alimentar una viuda. Yo creo que el profeta pensó que era la viuda de la mafia. Yo lo digo de una manera coloquial. Dijeron, no, si Dios me mandó a que una viuda me sustente, tiene que ser una viuda con mucho dinero. Resulta que era la viuda más pobre que había en Sarepta. Y yo voy a decirte que la bendición te va a llegar por la persona que tú menos esperas, en el nombre de Jesús. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, el profeta Elías dice, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, tráeme un vaso de agua para que beba. Pero Dios le había dicho no, que era agua, que era la que lo iba a sustentar. Y ella se fue por el agua, y el profeta la vuelve a llamar y le dice, mira, mejor tráeme un bocado de pan en tu mano. Y mire la respuesta de la viuda. Mira lo pobre y la crisis que estaba viviendo la viuda. Ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Mire la frase tan dura como estaba la crisis, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Yo quiero decirle a la gente que quizás no tiene toda la provisión que necesita para este fin de semana, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y mire la promesa de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Yo quiero decirte algo, la viuda de Sarepta vivió en medio de una crisis que la llevó a la ruina y estaba a punto de morir, y en medio de la crisis Dios le envía un profeta para darle una palabra, y lo poco que tenía esta viuda en su casa se convirtió en la semilla de su milagro. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo poco que hay en tu casa será la semilla de tu milagro financiero. La segunda historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, y yo voy a pedir el favor que mi esposa lo lea. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede a mano. En esa época podían llevarse a los hijos como parte de pago si usted tenía una deuda. Y esta mujer, su esposo era un hombre de Dios, había muerto, pero no administró bien sus recursos financieros, la dejó con deuda. Y vinieron los acreedores, los cobradores, y se le iban a llevar los hijos. Pero me gusta la respuesta del profeta. La mujer está en medio de una crisis y el profeta de parte de Dios le dice: declárame qué te haré yo. Le dice: ¿qué tienes en casa? Yo quiero decirte algo: ¿qué tienes en casa? Porque la crisis es la oportunidad que Dios usará con algo que tú ya tienes en casa. Ella dice, miren, ella estaba tan absorbida en la crisis que la primera respuesta de la mujer al profeta, amor, ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Imagínense, ella está en un problema y el profeta le dice: pero algo tienes que tener. Ella dice: no, no tengo nada, ninguna cosa tengo en casa. Pero luego como que se calma y dice: bueno, tengo una vasija de aceite. O sea que sí tenía algo. Siempre tenemos algo. Y el profeta le dice: pide vasijas prestadas, toma ese aceite que tienes en tu casa. Y me gusta esto, esta palabra está perfecta para la cuarentena. El profeta le dice: entra luego, dice, y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Esta viuda estaba en una crisis económica, y el profeta le dice: dime qué tienes en casa, ¿verdad? Y cuando ella le dice qué tiene en casa, entonces el profeta le dice: ponte a producir con lo que tienes en casa. Es la traducción que yo le voy a hacer. Consigue vasijas prestadas, toma lo poco que tienes, y cuando comiences a poner ese poco de aceite en las otras vasijas, ¿sabe qué comenzó a hacer? Se comenzó a multiplicar. Yo quiero declarar que en medio de la crisis, lo poco que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. Mire, hace unos meses yo prediqué esto en la iglesia, y yo le dije a la iglesia: algo tienes en casa que puedes poner a producir. Y una pareja de la iglesia dijo, yo sé que ellos me están escuchando, son John y Sharon, un saludo para ellos. Y ellos dijeron: pastor, teníamos medio pollo, teníamos un poquito de harina y un poquito de arroz. Así que pues cuando usted dijo: ¿qué tenemos en casa? Dijimos: pues el único que tenemos en casa. Ellos llegaron a estar tan mal económicamente de muchas maneras. No voy a contar todo el testimonio acá, pero ellos tomaron la palabra de fe, hicieron 20 empanadas. No han pasado 6 meses. Iniciaron un pequeño negocio de comidas, donde ellos ya venden más de 7 productos. Consiguieron un apartamento más grande, comenzaron a conseguir sus motos, a amoblar su apartamento. En 6 meses ellos creyeron la palabra y aprovecharon la crisis como una oportunidad para iniciar su propio negocio. Yo quiero decirles que Dios no hace acepción de personas, y grandes negocios van a comenzar en casa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay personas, eso es para mujeres emprendedoras. De aquí van a salir mujeres con negocios, y esto es una palabra para ellas, para decirles que piensas que no tienes nada, pero Dios ha puesto dones y talentos en tus manos. Van a salir creatividad y vas a empezar a crear, vas a hacer manualidades, las vas a vender, saca las manualidades, te las van a comprar. La gente va a poner los ojos en tus manualidades, en lo que hagas con tus manos, porque Dios ha puesto dones y talentos. Mujeres emprendedoras en el nombre de Jesús. La crisis será una oportunidad para milagros, es el título de esta prédica que ya vamos cerrando. Escuche esto: grandes negocios comenzaron en casa. Yo no sé si los que han tenido la oportunidad de viajar a Bogotá, a otras partes del país, hay una empresa que se llama Crepes and Waffles, y todas las funcionarias son madres cabezas de familia. Y cuando estaba enseñando esto, Dios me traía una palabra a mi corazón, y es que Dios va a darle muchas ideas a madres cabezas de familia. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer inició a hacer unos crepes en casa. Hoy en día es una industria, es una empresa, es una franquicia que está en muchos lugares, y todas las que contrata son madres cabezas de familia. Hay una historia, quizás usted la ha escuchado muchas veces, o quizás alguien lo va a escuchar por primera vez, y es de Walt Disney. Walt Disney lo echaron de la empresa por falta de creatividad. Estaba en un viejo garaje en el sótano, y lo único que apareció en ese lugar fue un ratón, y él se puso a dibujar el ratón. Y ese ratón es el ratón Mickey Mouse. Y usted sabe que Disney se volvió un emporio mundial de
de cine y de parques y todo eso. Yo sé que este es un tema sensible en algunos, porque Disney también tiene mucha influencia mala a los niños y todo eso, pero lo que yo quiero rescatar de aquí es que Walt Disney aprovechó su crisis como una oportunidad, y en un garaje en su casa nació un emporio mundial de entretenimiento, de parques de diversión. Y yo creo que Dios está empujando a muchas personas en la crisis a sus casas para explotar esa creatividad, para que salga. A Michael Jordan lo sacaron del equipo por mal jugador de baloncesto, y la mamá, y llegó a deprimirse, y la mamá le dijo: con la misma energía que te deprimes, si entrenas, puedes llegar a ser el mejor jugador de baloncesto. Y para los que somos un poquito de más edad, ¿verdad?, los que no somos tan jovencitos, sabemos que Michael Jordan fue uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Dios me dice que te diga, no creas todo lo que te dicen. Dios siempre tiene la última palabra. Y en esta crisis Dios sacará lo mejor de ti, lo mejor de tu disciplina, lo mejor de tu creatividad. Y tu casa te convertirá en el centro, en la semilla de un gran negocio. No sé para quién esa palabra, pero alguien la necesitaba oír. La última historia con la que queremos ir cerrando, porque el tiempo se nos fue, es la pesca milagrosa. Pedro había salido a pescar toda la noche. Estaba frustrado. Y Jesús viene y le dice: préstame tu barca, Pedro. Y Jesús le dice que no. Pero dice la Biblia que Jesús le tuvo que rogar a Pedro, porque Pedro no quería. Después de haber salido a pescar toda la noche y no haber pescado nada, uno no está con ganas de escuchar una predicación. Así que Pedro le presta la barca, se la mantiene lejos de la orilla, se escucha toda la predicación. Termina la predicación de Jesús. Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Jesús, no. Mira, toda la noche hemos pescado. O sea, venimos del lago y no cogimos nada en toda la noche, estamos cansados. Bueno, pero en tu palabra echaré la red. Finalmente Pedro obedece la orden de Jesús, y al mismo lago, con la misma barca, con los mismos pescadores, con las mismas redes, cuando tiran las redes a la derecha, cientos de peces se metieron en las redes. La crisis que Pedro afrontó la noche anterior fue la oportunidad para que Pedro viviera la mayor pesca de su vida. Y yo le vuelvo a decir a muchas personas: esta crisis es tu aliada. Esta crisis será el anuncio del mayor milagro de tu vida. Esta crisis será la oportunidad para buscar de Dios hasta que Dios te revele el propósito para el cual estás en esta tierra. Será la oportunidad para que te organices. Escúchenme esto: antes de la multiplicación y del milagro, Dios te dará una instrucción, y tendrás que traer orden a tu vida. Cuando Dios multiplicó los panes y los peces, lo primero que Jesús hizo, le dijo a sus discípulos: reúnan a la gente y organícenla en grupos de 50 y grupos de 100. Sin orden no habrá bendición, sin orden no habrá multiplicación, sin orden usted no verá cómo va a explotar esa creatividad. Cómo quisiera que usted tuviera un horario en medio de la cuarentena, un horario para levantarse, para acostarse, para comer, para hacer ejercicio, para estudiar, para organizar su cuarto. Mire, yo le decía, molestando en estos días a mi esposa, yo no tengo que ponerme desinfectante, porque todas las mañanas estoy barriendo todo el segundo piso, estoy trapeando, las manos me huelen a decón, ¿verdad? Así que están más desinfectadas para dónde. Pero ¿saben qué? Dios se mueve en un ambiente de orden. Hay algo que con mi esposo hemos notado, es que en el momento de la crisis sale lo mejor o lo peor de nosotros. Y en el nombre de Jesús esta crisis va a sacar lo mejor de ti. Hay dones escondidos. Por ejemplo, esta mujer que Dios la puso a vender aceite. Algunos dirán: no, pero es que yo no sirvo para vender nada, yo no, me da pena vender, me da pena hacer esto, no sirvo. Pero estas circunstancias te van a sacar dones y talentos que tú antes decías: no tengo eso. Pero esta mujer, Dios la puso a vender, la puso a ser empresaria en un momento donde ella no era empresaria, y Dios la saca como empresaria a vender aceite. Y yo declaro que en este momento tú no sabías que tenías dones, que tenías habilidades, y esta presión va a hacer que salgan los dones, los talentos, y esto va a poner como empresario. Cuando tú pensabas que eras un empleado, ahora tú vas a ser el empresario, vas a ser el empleador en el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para recibir, hay un tiempo para dar. Yo creo que tú vas a recibir ideas y vas a dar a luz
negocios. Yo estoy esperando que esas personas que saben asar pescados, vaya a comprar unos pescados, los hacen, armen un buen plato, llamen a sus contactos, vendan, los lleva a domicilio, el día que tiene pico y cédula, el que sabe hacer el arroz chaufa, el que sabe hacer el ceviche, el que sabe hacer los tamales. Yo no sé qué más puedes producir, los jóvenes. Hay muchos negocios en internet. En vez de estar solo perdiendo tiempo en redes sociales, comienza a buscar aplicaciones, oportunidades de negocios en internet, que hay muchísimas. Pero yo declaro que si tú le crees a Dios y le pones fe, la crisis será una oportunidad para organizarte mejor, para poner en orden tu vida, tu casa, para pedir a Dios una idea creativa y para producir desde tu casa. Amén. Amén, lo creemos. Y hay una palabra que Dios también puso en mi corazón, y eso es para todas las familias, y está en Lucas 11:17. Es un verso pequeño. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Es el tiempo de que la casa esté unida. Es el tiempo donde la casa esté uniendo fuerzas para un mismo propósito. Porque una casa, cuando está unida, prevalece. Así que ahí todos vamos a trabajar. Familias unidas adorando a Dios, buscando el rostro de Dios, trabajando con el mismo propósito, empujando hacia un mismo lado. Toda casa dividida cae, pero en el nombre poderoso de Jesús, las familias de esta frontera, las familias que no están en esta frontera, pero nos están escuchando, Iquitos, Bogotá, en Manaus, todos aquellos lugares que nos están escuchando, es tiempo de unirnos a un mismo propósito, porque cuando nos unimos vamos a ver grandes resultados en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes dirán: pero pastores, ustedes no pasan por crisis. Hemos pasado por crisis, y las crisis nos han unido, las crisis nos han hecho más fuertes, las crisis han sacado esa fe, ese depósito que Dios ha puesto en nosotros. Quiero cerrar diciéndoles que el mayor milagro no es de provisión, no es de sanidad. El mayor milagro es la vida eterna. La gente le tiene miedo a la muerte. El pánico mundial es porque nadie se quiere morir. Pero la Biblia dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo quiero que tú aproveches este momento y recibas el milagro de la vida eterna. Si nunca has tenido una relación personal con Dios, si no le has entregado tu vida a Dios, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Padre nuestro, en esta tarde yo te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó para darme vida eterna. A partir de hoy, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Ese es el mayor milagro. Se llama la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando la persona muere. La vida eterna comienza cuando le abres el corazón a Jesús. Quiero cerrar bendiciendo a cada miembro del Ministerio de Misiones, a cada discípulo. Ustedes saben quiénes son, que en medio de las crisis se han levantado a seguirnos apoyando. Se han levantado a apoyarnos, a dar, a sembrar, para nosotros poder sembrar en otros, para poder nosotros hacer lo que estamos haciendo en este momento, para tener la tranquilidad de estar bendiciendo y pastoreándoles desde casa a cada uno de ustedes. Yo les bendigo, yo declaro la bendición de Isaac sobre ustedes, que todo lo que sembremos en medio de la crisis lo cosecharemos al 100%, que nosotros no descenderemos al sistema de Egipto, no entraremos en el pánico, en el temor, en el reporte del mundo, nos mantendremos en el reporte de la palabra de Dios. Padre, yo bendigo a todos nuestros oyentes en esta tarde. Te entregamos este servicio en radio, este servicio por la aplicación, desde donde nos han estado siguiendo. Yo declaro una vez más que esta crisis será la oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Esta crisis será la oportunidad para purificarnos, para santificarnos como iglesia. Y declaro que los mayores milagros todavía no los hemos visto, sino son los que están por venir. Bueno, les bendecimos en esta tarde. Quiero terminar con una declaración, una oración. Soy un hijo del Rey y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. El temor no tiene lugar en mi vida, porque Dios no me ha dado espíritu de temor. Estoy confiado en que ningún arma forjada contra mí prosperará, porque si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra mí? Toda maldición dicha contra mí no tiene poder, porque soy bendito. Satanás no puede maldecir a quienes Dios ha bendecido. Soy bendito en mi entrada y bendito en mi salida. Mis enemigos vendrán por un camino y Dios hará que huyan por
7 caminos. Todo lo que yo haga prosperará. Todos los pueblos de la tierra verán que soy llamado por el nombre del Señor. El Señor me ha hecho abundar en bienes. Soy alguien que da, no alguien que pide prestado. Soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, Amén. ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Aleluya, Dios les bendiga. Les habló el pastor Julio Arley Pacheco y la pastora Jenny Pacheco. Les amamos y recuerde, algo grande y algo bueno está por suceder. Dios les bendiga.